Hola hermanos queridos, aquí estamos para seguir nuestro tema tan importante, tan relevante para nuestras vidas prácticas, que es el tema de la guerra espiritual. Como los hermanos se recuerdan, nosotros hemos visto las batallas que se traban en consecuencia de las tentaciones que provienen del mundo, de las tentaciones que provienen de nuestra propia carne mortal, nuestra propia carne pecaminosa. Y presentemente estamos estudiando y hoy será la cuarta clase acerca de las tentaciones y ataques que provienen por parte de nuestro archienemigo Satán y de sus demonios. Bien, terminamos la última clase con esta indagación. Hay muchas personas que piensan que hoy día ya no hay espacio para estos pensamientos, que existen demonios, que existen Satán, que existen los ángeles. Y hay mismo personas que se declaran, mira, espántense hermanos, que se declaran cristianas, que a pesar de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ellos la desprecian y proponen una forma modernizada de religión. Digo, no, en la iglesia debemos solo hablar de cosas racionales, solo hablar de cosas que podemos tocar con nuestras manos. Esta cosa de espíritus, de demonios, de ángeles, Satán, esto puede asustar a uno. Mejor que no, hermanos, mejor que uno sea asustado por la palabra genuina de Dios, do que permanecer sin susto siguiendo doctrinas falsas y de demonios. Porque en la realidad la palabra descubre para nosotros que estas personas son falsos maestros, engañadores del pueblo, que en su corazón están en cooperación con Satán y ellos están en camino de la perdición. La gran estrategia de Satán, uno ya dijo, es que él busca convencer al hombre que él no está haciendo nada. Él busca convencer al hombre, si es posible hacerlo, que él ni existe, que él no es un problema para las personas. Y entonces sigue con su poder de engañar, de nos distanciar de la simplicidad del Evangelio. Y una vez que uno empieza a sofisticar la palabra de Dios, apartándose de la simplicidad de la palabra del Señor, mira lo que ocurre. Uno pierde la noción de quién es su enemigo y él puede hacer su trabajo mucho a gusto y conquistar para él personas que entonces se desvían de la fe por ignorar, no creer la palabra de Dios, y retorno desde la luz para las tinieblas por oír los espíritus engañadores. Otro punto que vimos es que debemos tener la palabra de Dios en cuenta, porque ella es lo que nos enseña lo que es el bueno y el malo, el cierto y el equivocado, el bien y el pecado. Uno tiene que saber, hermanos, y la palabra nos enseña que Dios, nuestro grande Dios tan bondadoso, Él es lo que nos confiere, enriquece nuestros corazones con sabiduría a través de la palabra y también con el poder para cumplir la palabra. Dos palabras griegas, Sofía, para conocimiento, y sunesis, esta palabra que se refiere a una sabiduría práctica tras de la cual el Señor opera en nosotros por su gracia, la capacidad de hacer su voluntad. Nosotros vimos también, hermanos, acerca del tema de la tentación, que debemos aceptar nuestra propia responsabilidad, porque el Señor nos enseña en su palabra que el diablo tenta, el diablo como que induce a uno a pensar que pecado va a ser bueno, pero la responsabilidad de dar oído a Satán o nuestra es una Satán o Dios. Esta responsabilidad nos dio el Señor Dios. Y hay muchas personas que siguen muy equivocadas, pensando que Satán peca por ellos, pero no es verdad. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos seducidos por nuestras propias pasiones y que ellas nos arrastran
y nos llevan a pecar, y el pecado genera la muerte. Debemos estar, sí, alerta contra el poder del enemigo, no dándole lugar, no confiando en nosotros mismos para resistir a él, porque es un enemigo muy poderoso. No alimentar la codicia en nuestro corazón, cualquier que sea su forma, para inducirnos a pecar, pero estamos muy ciertos de que hay un componente en nosotros que tiene que estar bajo la dirección de nuestro Dios. Bien, hay una pregunta que uno haría con mucha sabiduría sobre situaciones crónicas, el pecado que tan de cerca nos rodea, el pecado que cometemos casi siempre lo mismo, siempre, 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 situaciones crónicas. Uno parece que no tiene solución para este tipo de dificultad. Bien, la palabra nos enseña que esto puede ocurrir con personas que no llevan a serio su pecado, que no lo llaman pecado, que pone la culpa el diablo me tentó, el diablo me hizo caer, y esto es un error. En la verdad, muchas veces, hermanos, nuestras tradiciones familiares, tradiciones nacionales, de nacionalidad, nos dan una conciencia muy petrificada, tras la cual nosotros nos convencemos de que tal cosa o tal cosa no son de ninguna consecuencia, cuando son en realidad pecados destructivos, pecados que pueden molestar profundamente la vida de uno y la vida de otros, sus familiares, la sociedad, la iglesia y así por delante. Es verdad que Satán se utiliza de estas cosas para producir opresión sobre el creyente, es muy verdad. La semana pasada demos para ustedes ejemplos de santos hombres de Dios en la palabra de Dios, Pablo, Pedro, Timoteo, que fueron asaltados por Satán y cometieron errores. Ellos cayeron en algunos errores, pero gracias a Dios, porque tenemos mediante la confesión de nuestros pecados, tenemos el perdón, la regeneración, y así podemos caminar firmes al lado de nuestro Señor Jesús. Nosotros queremos dar a ustedes hoy un seguimiento de este tema que nos cuenta sobre el enemigo, sobre cómo vencer. Este tema es venciendo el diablo. Es un tema que en la realidad es lo que viene a coronar este grande asunto, porque de nada serviría sabernos cómo surgió Satán, cómo que él actúa, si no hay victoria para nosotros. Pero hay victoria, hermanos, hay victoria. Oigan con atención lo que dice la palabra del Señor, que la medicina que el Señor nos deja es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces nosotros ya somos cristianos, tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y Él es mucho más fuerte de que los espíritus satánicos, los espíritus malos, los demonios de este mundo. Nosotros ignoramos la palabra del Señor que dice, más fuerte es Él que está en vosotros do que Él que está en el mundo. Y no buscamos al Señor, no invocamos este poder para clamar la liberación. Y de esta forma, como que nos recogemos en nuestro miedo de Satán, nos recogemos cuando la presencia de Él es tan evidente y no dejamos de hacer lo que deberíamos hacer, que es reprenderlo en nombre de Jesús. Nos ponemos en comunión con nuestro Dios y con toda la autoridad decimos, Satán, usted no tiene nada en mi vida. Usted puede estarme acusando de cosas que tú sabes que ocurrieron, pero usted jamás va a vencerme porque yo soy lavado por la sangre del Señor Jesús. Esta es nuestra victoria. Satán se aparta. La palabra del Señor dice que debemos nos someter a Dios y resistir al diablo y Él huirá de nosotros.
Esta clase, hermanos, va a consistir de una lista de situaciones que nos pueden ayudar, ejemplos bíblicos, respecto de cómo podemos identificar la presencia de Satán en personas, en circunstancias, personas poseídas por Satán, lo que no puede ocurrir a un creyente en Jesús. El creyente en Jesús, nosotros vimos la semana pasada, es la habitación del Espíritu Santo y el demonio no le toca, no le puede poseer. Pero, conforme ya mencioné, hoy nosotros sabemos que Satán nos puede oprimir. Entonces, déjame dar para usted una colección de situaciones tras la cual usted puede ver cómo es que Satán se puede manifestar. La primera forma de personas se manifestarem, o Satán manifestar su presencia en personas, es que esta persona poseída por él, ella exhibe actitudes bizarras y muchas veces actitudes violentas, actitudes de automutilación. Y la palabra del Señor nos cuenta de un hombre que vivía entre las tumbas, como que un loco, salvaje, desnudo y hiriendo en las piedras, en las rocas. Y la respuesta era una legión de demonios que estaba en esta persona y ellos fueron expulsos. Hay personas que son muy autodestructivas, personas que, pero usted no debe hacer esto, mira, está destruyendo su propia vida. Hermanos, fuerte indicio de que hay demonios en control. Segunda cosa, personas que son dominadas por Satán, la palabra nos cuenta algunas veces, son dotadas de una fuerza sobrehumana. En el libro de Hechos, la palabra del Señor nos cuenta sobre estos 7 muchachos, hijos de un hombre importante en la sinagoga de los judíos, por nombre Seba. Y ellos seguían observando lo que Pablo hacía por el poder de Dios. Entonces se aproximaron de un hombre que tenía demonio y se acercaron a él para ordenar que saliera del hombre este demonio. ¿Sabe qué hubo? El demonio saltó sobre los 7, un hombre, dominó, los hirió y ellos, desnudos y heridos, huían con tanto miedo. Satán, una persona poseída por Satán, dominó 7 otros. Este es el poder maligno de Satán. Otra forma de Satán presentarse, y tal vez usted ya tenga notado, son personas que perdieron por completo, parece que jamás tuvieron el respeto por nuestro Señor Jesús. Ellos blasfeman del Señor y hablan del Señor ¿cómo se dice? En chismes, en chistes sucios. Hablan mal de Jesús y la palabra del Señor dice, uno que es de Dios jamás dice, Jesús es anátema, Jesús es despreciable, Jesús es maldito, pero muchos lo hacen hoy. Usted a veces está viendo una pita, como yo estaba viendo un día de estas, no mucho tiempo atrás, en la internet, de médicos y todo. En poco tiempo todos empezaron a hacer broma de Dios, broma de Jesús. Este espíritu de Satán nos debe llevar a estarnos en guardia para nos pensarnos que esto es el natural, que uno puede hacer broma de Dios sin que ningún mal le ocurra. La palabra nos cuenta un número de cosas sobre falsos profetas, sobre falsos maestros, sobre falsos apóstolos. Y la palabra del Señor nos cuenta un número de ellos en que Satán, entonces, él puede se valer de estos hombres. Y la palabra dice que ellos son bien aceptados por las personas porque tienen un poder de persuasión muy grande. Y la palabra nos dice que esto no es uno no debería se quedar admirado, maravillado con eso, porque el mismo Satán se transfigura en ángel de luz y usa sus mensajeros para hacer algo muy parecido, para insinuar
ganar la simpatía de las personas. Ellos se disfrazan, otro punto, para parecer buenos, pero si uno les observa mejor, va a notar que son personas extremadamente egoístas. Esos falsos maestros solo piensan en sí mismos, en su propio bienestar. Y cuando son sometidos a pruebas, ellos demuestran lo que dice la palabra del Señor, que ellos no consiguen hacer el bien. No está en ellos hacer el bien. Se hacen es para tomar provecho de otra persona, para tomar provecho de situaciones, para llevar ventajas, pero no son genuinos, o sea, no permanecen. Y la palabra del Señor nos cuenta que son como lobos vestidos con pieles de corderos, lobos destruidores. Son personas que quieren dividir el pueblo de Dios, que quieren, son hombres facciosos, dice la palabra del Señor, hombres llenos de contenciones, que son herejes, que quieren separar la iglesia del Señor. Tienen siempre una competencia dentro de ellos, celos de otros, no pueden soportar ver el bien de otros, se quedan tristes con el bien de otros, se quedan alegres cuando otros fallan y caen. La palabra del Señor dice, reconozca en este sentimiento, hijo mío, el sentimiento de espíritus malos, ya sea en personas que son dominadas por ellos o nos oprimiendo para que vengamos a adoptar esta misma forma de actitud. El Señor nos enseña a abrir mano de esto, confesarle nuestros pecados y pedir al Señor que nos limpie de esta injusticia. El Señor nos cuenta un otro aspecto de los demonios o personas que están poseídas por ellos o están siendo oprimidas por ellos, que son personas que no perdonan, ellas no se arrepienten, ellas no conocen lo que significa acercarse a Dios en humildad y pedirle perdón, y tampoco piden perdón. Y cuando alguien hace algo en que puede ofenderlos, puede olvidarse, jamás perdonan, y entran en un ciclo vicioso donde acaban acusando al propio Dios, como que Dios no me da perdón, no me da la capacidad de perdonar, no consigo perdonar, no consigo liberar perdón, no logro perdonar, no logro hacerlo. Hay una marca muy típica de demonios en esta situación y nosotros debemos cuidarnos para no dejar que ellos nos traguen. El Señor nos cuenta que son personas que se rehusan a creer que Jesús vino en persona, vino en carne. Ellos creen que Jesús es como que una leyenda, historias para niños. Cuando uno dice, no, Jesús estuvo aquí, Jesús tomó sobre sí nuestros dolores, nuestros pecados, llevó sobre sí. Ellos, no, Jesús murió por nosotros. Tengo dificultad en creer. Jesús resucitó de los muertos. Esto yo no puedo creer. Este espíritu de descreyencia en Dios, amados, no permitamos que Satán nos domine a través de ellos, porque esta es la forma que Satán usa para llevar tantos para el malo camino. Un otro aspecto de estas personas poseídas por Satán o oprimidas por Satán es que son personas que están viviendo en medio del pecado, pero esto no les toca. Están como muertos en sus delitos y pecados como eran antes de se convertir, y ya no se importa con esto. Razón, todos hacen así, ¿por qué yo no puedo hacer también? Yo también tengo el derecho de ser feliz. ¿Usted ha oído esto? La persona quiere ir en el camino de destrucción para encontrar la felicidad. Y el Señor nos cuenta en su palabra que su brado de amor es: levántese de entre los muertos y Cristo los va a aclarar los ojos de sus corazones. Levántese de entre los muertos. Esto no está bueno así. Hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Otro punto es que Satán es el gran asesino. La palabra del Señor lo llama así porque Él lo es. El gran asesino. En Apocalipsis
ellos son utilizados estos términos de Abaddon, que es el ángel de la muerte, se refiriendo a Satán, y él hace jus a este tipo de título, porque él es lo que ha promovido todo el tipo de contienda, todo el tipo de guerra, todo el tipo de persecución que haya habido siempre sobre la tierra. Abaddon o Apolión en otra lengua griego. Vimos hace poco tiempo, Débora y yo, una película real, de una historia real, de una familia que trabajaba en el campo en Austria, las persecuciones durante la Segunda Guerra Mundial, el número de personas que fueron muertas porque cargaban sobre ellos el nombre de Jesús. Tan triste ver que tanta sangre ha sido derramada por mártires del Señor. ¿Y quién es que lo hace? Satán es lo que lo hace. El poeta cubano Armando Valladares describe la historia del hombre de Dios, el hermano Gerardo, contada por este profeta, que nos cuenta que este hombre fue impresionado con otros presos políticos, y ahí en el cárcel este hombre siempre predicando el evangelio, cantando y contando la palabra de Dios. Él lavaba las ropas sucias de los presos, él tomaba las funciones más serviles, siempre feliz, siempre llevando alegría a todos. Vez por otra, él era espancado, vez por otra, le daban desprecio, duras penas para hacer sin ninguna razón, nos dice Armando Valladares, hasta que un día una rajada de metralladora lo cortó al medio y él murió. Satán destruyendo. Por alguna razón, Satán ha sido dado un tanto de poder para causar problemas así en la tierra, y debemos nos apartar de personas violentas, de personas que no buscan la paz, pero buscan el odio, porque el final del odio son muertes como estas. Y finalmente, hermanos, y este es el aspecto que más me pone en susto y debo decir miedo, es que Satán y con sus siervos se puede hacer muy popular y muy milagroso. Sí, es así que Satán hace. Él se pone con demostraciones de poder, él se opone a todo lo que dice respecto a Dios, pero él hace cosas y los hombres como que, oh, qué poder. Usted oyó decir lo que está haciendo tal milagrero aquí o ahí, y van a buscar, y van a buscar. Y poco importa si están oyendo basura de los labios de personas así, ellos se encantan con ellos. Y esto es muy semejante a lo que va a ocurrir en los últimos días respecto del anticristo, hermanos, cuando él va a realizar grandes señales y prodigios, y también sus seguidores, y muchos van a seguirlos, muchos van a aplaudirlos. Y el Señor nos da estas instrucciones para que uno que piensa estar en pie, que mire, busque la fuerza del Señor y no venga a caer. Que el Señor nos bendiga. Tendremos ahora la sesión de preguntas y respuestas con nuestro pastor Jonás, y espero que todos puedan comparecer en nuestra sesión de Zoom, a donde vamos no solo nos alegrar en ver la presencia de uno y de otro, pero también seguir aprendiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Los amo, Pastor Nery.